nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y dice la palabra del Señor así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor añada bendición a su palabra. Voy a repetirlo de nuevo y usted va, a medida que yo vaya leyendo, usted lo va a repetir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Denme un minuto, un momento. Hemos estado leyendo allí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 41 y 42. Y ahí nos hablan que las personas aceptaban conocer, el que recibía la palabra, porque muchos pueden oírla, pero no recibirla. Pero lo que la recibían, ¿verdad? Entonces era porque ella tenía ese encuentro personal con quién, con su Señor. Usted puede estar aquí y oír hablar, y ustedes no le entra nada. Usted está oyendo, usted ni pendiente. Pero cuando usted decide recibirla, entonces va a haber cambio en su vida. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que fueron bautizados. Y el libro de Hechos nos habla, todo el libro de Hechos es el único libro que nos habla de la historia de la iglesia primitiva. Y ahí nos destaca, ¿verdad?, todo lo que el Señor hacía con esos siervos de él. Ahí están todo el testimonio de la iglesia del Señor al inicio. Y nosotros como iglesia de Cristo necesitamos tener eso presente. Porque nosotros no es que llegamos ahorita, ¿verdad?, en el año 2025, adaptando la Biblia a todo lo que se levanta hoy en día. No, nosotros nuestro fundamento es lo que dice la palabra del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos que son la columna vertebral de cualquier creyente, de cualquier iglesia. Tiene que haber doctrina y uno tiene que perseverar en obediencia a la palabra, al evangelio, en lo que nosotros creemos, no el evangelio que hoy se muestra por diferentes lugares, donde cada quien trata de darle un color de acuerdo a lo que quiere. O sea, no dice que en la doctrina de cualquiera persona, en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes eran esos apóstoles? Eran hombres que duraron todo un tiempo de preparación de cara a cara con el Señor. Fueron preparados para ensanchar el reino de Dios, para predicar la palabra en los momentos más duros. De hecho, cuando usted lee la historia de los apóstoles, ¿cómo murieron los apóstoles? Ninguno murió de un infarto. Ninguno murió de una subvención. Ninguno murió de una enfermedad que le dobló el pie, se le dobló y ahí murió. Fueron perseguidos, fueron torturados, pero fueron preparados para permanecer en medio de los tiempos y hacer lo que tenían que hacer y mantenerse enfocados. Y la característica de la iglesia del Señor era que la gente recibía la palabra del Señor, aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador. Los apóstoles empezaban a prepararlo, a darle doctrina. Usted cuando acepta a Cristo va a recibir una serie de enseñanzas que es doctrina, en esto creemos, estos somos. Y cada enseñanza que usted va a ver basiquita al inicio de bautizar es una preparación para que usted conozca quién es usted. La doctrina en la cual usted debe permanecer. Los que reciben la palabra, entonces ellos van a ver qué transformación, porque cuando tú recibes la palabra estás recibiendo a quién, al Señor. Amén, amén. Y cuando tú lo recibes, dice la palabra del Señor que somos portadores de quién, de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces empezamos a preparar a la iglesia, empezamos a preparar al hermano, dándole enseñanzas básicas de quiénes somos, en qué creemos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. De manera tal que cuando tome la decisión de bajar a las aguas, usted está claro lo que usted está haciendo. Es como cuando usted tiene un noviazgo. Entonces a usted le gusta a alguien.
¿verdad? Y se ven por allá y se asustan, caen en ese lío. Hasta que deciden conocerse. Y después deciden ser novios. Y ser novio no es ser esposo. Y aunque usted diga, no, pero es que lo amo, es que la amo, es que bueno, es que no, tú, yo, ahí no hay ninguna relación, no hay ningún nexo. ¿Se va a crear cuando qué? Cuando se casen. Él puede decir, esa es mi esposa, y ella puede decir, él es mi esposo. De resto, un novio que bueno, se puede terminar el noviazgo y viene otra persona. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, cuando la persona se casa es un pacto ante Dios y ante los hombres. Amén. O sea, ya no es que, bueno, que terminé con él y ahora me casé con aquella o ando con aquella o terminé con ella. Ya no es eso. Ya es que tienes que respetar. O sea, tienes que estar claro que tú tienes un compromiso serio con tal persona. Entonces, cuando uno baja a las aguas, para mí, el bautismo es tipo del matrimonio. Amén. Te va a decir a todo el mundo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, en ese pacto, usted va a ser juzgado por Dios y por los hombres. ¿Usted es fiel o infiel? Una persona que no recibió la palabra, ¿verdad? Y que ni siquiera sabe lo que está haciendo una cosa, pero una persona que recibió a Cristo y que bajó a las aguas, está llamada a perseverar. Amén. Y sí podemos hacerlo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que habían sido añadidos un poco de gente, y dice que esa gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué antecedió a todo esto que estaba ocurriendo? Esta manifestación que se convirtieron muchos, dice el versículo 41, dice que y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿Usted se puede imaginar que prediquemos ahorita y se conviertan 3,000 personas? ¡Aleluya! ¡Amén! Y si tenemos que irnos para la calle porque aquí no cabemos 3,000 personas. Y no solamente que acercaron a Cristo, sino que perseveren. Porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿qué fue lo que precedió a eso? Había una profecía que Dios había entregado. Y lo vemos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, donde dice el profeta, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En un momento donde todavía no había nacido Jesús, el Señor había levantado un profeta y le está diciendo, hay una gloria que viene sobre esta casa, que es mayor que la primera. Y ahí la estábamos viendo como la iglesia, cuando era un grupito de personas que le creían a Dios, y después eran unos que seguían a Jesús, y las multitudes que seguían a Jesús para comer, de repente ya pasaron de ser multitudes, y esas multitudes nada más que para comer, sino esas multitudes que hicieron, aceptaron la palabra, y decidieron perseverar en el Evangelio, creyéndole al Señor. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de ser fieles, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en mantener la comunión con los hermanos, porque a veces nos aislamos. Yo siempre le digo a la iglesia, no se aíslen. Cuando alguien está en cualquier situación, yo digo, no se me aíslen. Usted tiene que relacionarse, porque pertenecemos a un cuerpo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué hace el Señor? Nos pone en una familia, en una iglesia, donde hay pastores, donde están los hermanos, donde están los líderes, donde hay un equipo que ustedes, o sea, eso significa, están los padres, están los tíos, están los hermanos, y van a aparecer los hijos también, porque lo que el Señor quiere para usted es que usted también se multiplique. Amén. Que otros también lleguen al Señor a través de usted. Y usted puede decir, wow, prediqué y ocurrió algo. Y yo no sé, yo no entendía mucho, pero yo empecé a perseguir a esa persona. Y bueno, aquí está, ya perseverado y está dando fruto, y un gran fruto. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Que la gloria postrera de nuestra vida sea mayor que la primera, que usted no se quede en el pasado. Pero cuando usted ve la historia de la iglesia primitiva, es una historia poderosa. Señales, milagros, el Señor
veíamos cuando alguien decía una mentira a un siervo del Señor. Lo vimos allí con Ananías y Zafira, y vemos que es una situación dura, ¿no? Pero que la vemos allí. Ellos creían que se estaban vacilando al apóstol. Y el apóstol le dijo: ¿por cuánto has engañado? Estás tratando de vacilar, de engañar a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? El hombre cayó muerto. Y cuando entra la esposa y le van a preguntar lo mismo, y cuando ella empieza a responder lo mismo, cayó muerta. O sea, era una iglesia poderosa para manifestar los milagros, pero también para que se manifestara el juicio de Dios. Era una iglesia donde había discernimiento, donde, bueno, yo no sé lo que me estás diciendo, pero el Señor me está diciendo que me estás diciendo mentira. Y por cuanto me estás diciendo mentira, a mí no es que me estás engañando, sino tú estás engañando al Espíritu Santo. Esa es la iglesia primitiva. Y la palabra del Señor dice que la gloria postrera de la iglesia del Señor debe ser mayor que la primera. O sea que esta iglesia de estos tiempos debería ser. Hay cosas mayores que la iglesia. Amén, amén. ¿Aló? Amén. Cosas mayores. Porque dice la palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, en el libro de Hechos vamos a ver todas las hazañas de la iglesia primitiva. Y vamos, cuando usted lo lee, va a ver cómo se manifiesta la gloria del Señor. Y cuando lo comparamos con estos tiempos, lamentablemente hay una esterilidad, donde andamos con tantas luces, pero sin señales. ¿Aló? Luces. Y de repente usted oye a alguien hablando y se queda así, wow. Y usted ve a un poco de gente hablando tantas cosas, pero no hay fuego del Espíritu. Y nosotros como iglesia tenemos que pedir al Señor fuego. Señor, derrama tu fuego sobre mi vida. Despiértame. Despiértame, Señor. Yo no quiero estar aquí reventalizado. O sea, ¿usted sabe lo que es intentar reventalizado? Eso sí lo sabe, ¿verdad? Sí lo sabe, porque usted le da y no le abre la página, le vuelve y no le abre, pero si hay wifi, pero no me abre. Y usted sabe lo que es reventalizado, ¿verdad? Y así andamos en la vida espiritual. Pero la palabra del Señor dice que la gloria postera de la casa de Dios, del pueblo de Dios, será mayor que ¿qué? Que la primera. Amén. O sea, si la iglesia primitiva había señales, prodigios, milagros, iba la gente hablando, iba el poder del Señor manifestándose por todos lados, eso debe ser mayor. ¿Aló? Mayor en este tiempo. ¿Okay? No se me duerma. Si usted siente que se está durmiendo, párese, lávese la cara, pero no se me duerma. Mire, yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio. Y mi abuelo era uno de los principales. Y cuando nosotros estábamos sentados, no eran este grupito, eran 500 personas. Y si alguno se estaba durmiendo, ¿sabe qué hacía mi abuelo? Se quedaba callado. Y quedaba viendo a la persona. Y cuando no es, lo estaba viendo uno. Jacqueline, no hay tiempo de dormir. Más nadie se dormía. Pero eso nos lo hacía a nosotros también sus nietos. Tenemos que luchar, porque hay una batalla espiritual. Usted no crea que la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, no tuvo guerra, tuvo guerra y la tuvo de frontal. No tuvo la que sentía esto, que sentía una presión. No solamente eso, los perseguían de verdad, lo querían colgar, lo agarraban y lo llevaban de un lugar a otro, lo metían en un lugar allí solo, en una cueva, un cuartico pequeñito, amarrado, estaban encadenados y encadenado también su cuerpo, o sea, sus manos, sus pies, ahí detenidos. Pero la iglesia del Señor, que hacía, oraba, adoraba, en medio de las circunstancias. La iglesia del Señor no se quedaba, ay Señor, me duele, ay Señor, no me equivoqué. ¿Qué es eso, hermano? O sea, tenemos que ser firmes, dice la palabra, una cosa determinada y en ella se mantengan firmes. ¿Cuáles son los tiempos que están delante de la iglesia del Señor? Son tiempos de mucha oscuridad. Son tiempos
tiempos de mucha oscuridad. Pero hay 4 columnas en nuestras vidas que nos van a permitir permanecer firmes y que se manifieste en nosotros la gloria de la cual dice la palabra del Señor. Amén, amén. Y somos llamados a perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando usted y yo decidimos permanecer en esa estructura que hoy estamos dando, que son esas 4 columnas, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que se va a manifestar el poder del Señor en nuestra vida. Amén. Eso, el poder de Dios, cuando ocurre un hecho que no lo hizo Carmen Elena, que es evidente que no lo hizo Carmen Elena, que no lo hizo Juan, porque fue algo sobrenatural donde predicaron y se convirtieron 3,000. Eso es el Espíritu, eso es el poder de Dios. Eso se llama inmanencia. Inmanencia es cuando se manifiesta, cuando en los hechos se manifiesta el poder sine qua non de Dios. O sea, es Dios. O sea, no vino ni del médico, no vino ni del ingeniero, no vino del administrador, no vino del presidente, no vino de nada de eso, ni del pastor, ni de nada. ¿Vino de quién? De Dios. Ahí es innegable que es Dios. Eso se llama inmanencia. Entonces, cuando la iglesia se alinea, eso va a ocurrir. Dice la palabra del Señor: si por el dedo de Dios se echan fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se acerca. O sea, es que el Señor tiene que estar presente. Y para eso se necesita una alineación. Muchas veces estamos enfocados en querer ya, Señor, usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida. Y yo creo que hay veces el tema que brilla en cada quien es: Señor, ¿cuál es tú tienes una visión para mí, tú tienes un propósito para mí y estás empeñado en el propósito, pero es que si no tienes relación con Dios no vas a conocer el propósito. ¿Aló? Si no puedes estar quieto delante de la presencia del Señor, no vas a conocer el propósito, porque el propósito Dios lo revela aquí a los que tienen intimidad con Él. La iglesia del Señor era una que tenía intimidad con el Señor. La iglesia primitiva tenía intimidad con el Señor, se detenía. Su vida era allí. O sea, trabajaba y el propósito para la iglesia. Y no era que iban obligados, porque la pastora ya me va a decir que por qué no vino. Es que se lo tengo que decir, lo tengo que perseguir porque tengo una responsabilidad delante del Señor. Con usted. Yo no puedo hacer que alguien dure sin venir y yo hago como que si nada, bueno, sí, que se muera. No es así la cosa. Pero la iglesia primitiva constantemente se congregaba. No los domingos. No, eso era, si acaso, no todos los días. Con gozo. Dice que a las casas, cuando estaban en su casa, había oración, lectura de la palabra, compartían, adoraban al Señor y había que gozo. Y había que milagros. Familias enteras se convertían. No había esa resistencia que en mi casa, no, mi casa así. No había eso. Sino que decidían perseverar en la doctrina. Decidían alinearse a lo que el Señor quería. Entonces, queremos ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Queremos conocer la visión, el propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos estar quietos delante de la presencia del Señor. Necesitamos buscarle, no por lo que Dios pueda darle, sino por quien Él es. Amén. No porque, bueno, Señor, sí, tú me dijiste las naciones. Dios me lo hace años de las naciones. Y por eso yo cualquier persona que yo tengo, y cuando veo que el Señor me la pone insistentemente, digo, tiene que ver con las naciones. Tú dijiste nación, esa gente tiene que representar naciones. Porque tú lo dijiste. Sin embargo, ese es el problema del Señor. El problema mío es estar en la presencia del Señor. Amén. El problema mío es darle el valor correcto a la presencia del Señor. La iglesia primitiva le daba el valor correcto a la iglesia, a la relación con el Señor. Él no estaba, bueno, para adelante, para acá, no. Y los discípulos pudieron manifestar la gloria del Señor en esos comienzos. ¿Por qué? Porque esas 4 columnas estaban presentes en su vida. Cuando usted ve toda la historia de ellos, la historia de ellos no es así como que yo quiero ver eso, y trabajo, o hago tantas cosas, y después un día a la semana. No, la iglesia
tenía su tiempo como oración, entraba en ayuno, entraba en oración, entraba en vigilia, había que preso y la iglesia estaba llorando, orando, adorando. ¿Y qué ocurría cuando la iglesia estaba aquí orando, adorando? En lo que había el problema empezaba a haber un terremoto, empezaban a ser conmovidos todos y los presos, por los cuales se estaba orando, te dejaban libres. Y mientras había un terremoto, que hacían los siervos de Sion que estaban presos, adoraban, lloraban. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando hay una situación adversa? Con sinceridad, ¿qué hacemos? Nos entristecemos, nos preocupamos, otros explotamos, ¿verdad? Otros hasta nos quejamos, otros hasta decimos cosas que no tenemos que decir, otros hasta dejamos de congregarnos, otros, más allá, a medida que va avanzando la cosa, otros hasta blasfeman. No sé para qué yo estoy en esto. Dice la gente. La iglesia del Señor no hacía eso. Pero ¿sabe por qué no lo hacía? Porque en su estilo de vida había una relación firme con el Señor. Había una búsqueda de Él. Entonces, cuando Él está, la cosa es otra. Y yo no estoy diciendo que usted esté. Yo creo que hoy Dios está poniendo un desafío delante de nosotros, donde Dios ha dicho que la gloria postrera de esta casa, que es la casa del Señor, que es la iglesia del Señor, será mayor que la primera. Mayor que lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Si vieron milagros, señales y prodigios en la congregación, en su vida, en su propia vida, eso tiene que empezar a manifestarse. No es solamente que, bueno, eso es para los pastores, para los profetas, para los apóstoles. No. Dice que los creyentes. Para los creyentes. Entonces, esas 4 columnas, la iglesia primitiva la hizo parte de su vida. Y sus esfuerzos, ¿verdad?, se enfocaron en eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Tenemos que aprender de la iglesia primitiva y seguir las huellas que nos dejaron. Yo le invito a leer el libro de los Hechos y que usted vea cuál fue su estilo de vida. Su estilo de vida no es como hoy se dicen tantas cosas. O sea, ciertamente Dios nos bendice, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere proveer, pero la iglesia está llamada a salir del mundo. Y cuando es llamada a salir del mundo, es que no podemos dejarnos llevar por todo lo que se mueve en el mundo. Porque quien gobierna en el mundo se llama Satanás. Y él que quiere que usted no esté conectado con lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces él lo va a llevar a usted a andar detrás como un perrito. Pero ¿sabe lo que usted? Bueno, puede decir el perro, ¿verdad? Yo creo que es un lugar. Si usted no se niega a usted y decide tener la relación con el Señor y permanecer en el Señor, usted va a ser como un perrito. Porque el tipo lo va a llevar cuando quiera. Ay, Señor, yo quiero un esposo, pero no en mi caso que soy Dios. Yo quiero un esposo, Señor. Yo quiero tener, si es con mi nieta dice, yo quiero ser rica. La chiquitita dice, yo quiero ser rico. No, tiene mucho dinero. Esa es la situación. Yo quiero ser rica. ¿Se puede imaginar? Entonces, el enemigo va a empezar. Y así, con cada una de esas situaciones que ella lo dice porque ve las comiquitas y ve, ¿sabes? Los ricos, los pobres, entonces ella dice, yo quiero ser rica. Quiero tener mucho dinero. Y siempre te está hablando de esas cosas y nosotros desmontándole esa estructura que ella. Y así nosotros. Es que no, yo no quiero esta casa, no, yo quiero otra mejor. Mire, la verdad que la iglesia no es de mundo. La iglesia porque es una sociedad. Amén. En cualquier momento, si no viene posible. Usted tiene que estar de batalla en estos últimos días. Levante su mano. Usted dice, el sentido de batalla es siglo de 30. ¿Verdad? Y así no se la cosa, ¿verdad? Aleluya. Pero somos llamados, ¿verdad?, a que la gloria del Señor mayor a lo que se presentó allí en la iglesia primitiva se vea en nuestra vida. Se vea en nuestra vida, pero no lo veo ahora. Porque necesitamos detenernos. Necesitamos buscar la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando busquemos la presencia del Señor? Y no solamente buscar, porque a veces digo, bueno, no, yo sí oré, pero no obedece. Si no obedece, no, es el asunto. Algo estás haciendo mal. Porque tenemos que obedecer. Ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Hay un principio que no falla, hermano. Si hay obediencia a Dios en su principio, si usted sigue sus instrucciones, usted va a saber cómo caminar de la mano de Él. Ese es un principio, para que usted pueda ver los propósitos de Dios en su vida y para que usted pueda experimentar lo que dice la palabra del Señor, que la gloria postrera de nuestras casas va a ser mayor que la primera. O sea, que si yo en un tiempo tuve muchas cosas muy buenas, Dios dice que la gloria va a ser mayor. Va a ser mayor. Que lo que yo voy a ir un poco por encima de lo que yo he experimentado. Pero hay un principio que usted tiene que aplicar a su vida. Y es la obediencia a Dios en los principios que Él establece en la palabra. Por eso hay personas que leen la palabra y la leen y bueno, y nada, no quedó nada, porque no hay obediencia. Dice la palabra del Señor, ¿quiénes fueron los que se bautizaron? Los que recibieron la palabra. Tú la puedes oír, pero no la recibes. No le estás prestando atención. Tú lees y bueno, sí, está bien, pasa y nada. Pero cuando usted empieza a prestar la atención, es cuando usted empieza a considerar esa palabra en su diario vivir. Ahí dice, no robarás, yo no tengo que robar. No desearás al hombre, a la mujer de casada, pues. No lo voy a decir. Y si viene un pensamiento que debo hacer, enseguida voy a mi Señor, yo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, renuncio todo espíritu de adulterio, de fornicación, de lujuria. Señor, yo me desato de eso. Porque hay decisiones como iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de casa de Dios, estoy hablando de la iglesia global. Que usted, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, usted y yo tenemos que tomar la decisión de qué? De aborrecer lo que no viene de Dios. Amén. Y obedecer, sea fiel en lo poco, hermano. Usted es fiel